Bienvenido a un nuevo episodio de ¿Nunca te pasó qué? En este caso, continuamos con física, vamos con una pequeña versión que a todos les puede interesar, que es sobre vectores. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la suma y la descomposición de vectores, que es como el comienzo de cada uno y donde uno más por ahí se encuentra con algunas dificultades. Bien, vamos primero a graficar un vectorcito acá en este gráfico cartesiano. Fíjense que tenemos el eje X, que tenemos acá horizontal. Tenemos el eje Y, que lo podemos ver acá en vertical. Y todo lo que vemos es espacio en el cual nosotros podemos graficar, ¿sí? Primero que nada tenemos que darle una especie de valor a cada cuadrito. Vamos a decir que cada cuadrito vale 1 por 1. Es decir, cada vez que nos movamos un cuadrito, nos ponemos una unidad en el eje X y nos movemos una unidad en el eje Y. Así tenemos a la derecha el 2, el 3, el 4, etc. Y para arriba lo mismo. Por supuesto, si nos vamos hacia abajo o hacia la izquierda, tenemos las mismas unidades, pero en negativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo de acá a acá, que es un cuadrito, tengo una unidad, de repente no puedo poner un 3 acá y un 7 acá, porque no sería correcto. Tengo que mantener esa unidad en todo el eje X. Y en el eje Y también tengo que tener una unidad que no hace falta sea la misma, pero tengo que mantenerla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo acá quiero poner una unidad en el eje X que sea de A1 y la mantengo en todo el eje X, está correcto. Ahora, si en el eje Y yo quiero ir de 2 en 2, 2, 4, 6 y para abajo lo mismo, también sería completamente correcto. Eso es definir la escala de cada eje. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pero sí tienen que mantenerse homogéneas a lo largo de todo el eje X, tiene que ser una sola escala, y a lo largo del eje Y solo una escala. Una vez visto eso, analizado eso, definido eso, vamos a definir la más normal, que es de 1 por 1, y vamos a dibujar un vectorcito. ¿Qué es un vector? Cuando lo hemos graficado se ve como una flecha, ¿sí? Simplemente eso, pero recuerden que lo importante del vector es el origen y el punto final. Entonces, por ejemplo, para este caso nosotros vamos a graficar un vector que vaya desde acá hasta acá, por ejemplo, ¿sí? El punto origen va a ser el origen de coordenadas, que es el punto 0, 0, y el punto final lo vamos a considerar acá. ¿Qué punto es ese? Bueno, recuerden que primero se ve la coordenada en el eje X y luego la coordenada en el eje Y, ¿sí? Así que ese puntito sería el punto 2 en X, 3 en el eje Y. Podemos escribirlo como el vector 2, punto y coma 3, o bien pueden poner que es un vector, generalmente se le pone con una rayita arriba para indicar que es un vector. Y ponemos, ¿cuánto en el eje X? 2 positivo, lo acompañamos con el versor Y, ¿sí? Generalmente se le hace como una especie de muequita, así como una B. Y luego la componente en el eje Y, que es 3 positivo, así que ponemos positivo 3. Y J, que es el versor que indica en el eje Y. De cualquiera de las dos maneras podemos indicar este vector y está perfecto. Ahora, ¿cómo lo descompongo? ¿Para qué yo lo descompongo? Bueno, muchas veces lo descompongo o porque me lo piden o porque quiero realizar alguna operación con ese vector, como por ejemplo sumarlo o restarlo, ¿sí? Nosotros sabemos cuando los vectores están en igual dirección, igual sentido, los puedo sumar con sus módulos, los puedo restar con sus módulos, no hay problema. Pero si tengo otro vector, por ejemplo, que está mirando para allá, así, yo quiero sumar esos dos vectores, no puedo simplemente sumarlos y poner uno arriba del otro porque, salvo que vaya a hacer la suma gráfica, ¿sí? Tienen distinta dirección, distinto sentido, entonces si quiero sumarlos analíticamente tengo que descomponerlos, tengo que encontrar sus componentes. Ahora, imagínense que ustedes solamente se pueden mover para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo. Solamente se pueden mover por las callecitas, digamos, pero queremos llegar desde acá hasta el final. ¿Cómo haríamos para ir lo más directo posible? Bueno, una opción que sería la más básica sería primero movernos por el eje X desde acá que estamos en el origen hasta el 2 y luego de ahí subir hasta el final del recorrido. Eso que hemos hecho es descomponer el recorrido que yo quería hacer, que yo quería ir desde acá hasta acá, lo descompuse en dos componentes, una horizontal y una vertical. Tranquilamente la podría haber primero hecho vertical y luego horizontal, no hay problema, es decir, voy hacia arriba y luego hacia la derecha. De todas maneras, ¿cuánto me he movido horizontalmente? Ya sea que lo vea acá arriba o que lo vea acá abajo, horizontalmente me he movido 2 unidades. Esa es la componente en el eje X. ¿Y cuánto me moví verticalmente?
ya sea que lo vea de este lado o que lo vea de este lado, me he movido 3 unidades positivas hacia arriba. Esa es la componente del eje Y. Eso es descomponer un vector, ¿sí? Tenemos el vector completo, que me indica un punto inicial, un punto final, tiene una dirección, que es la recta sobre la cual se encuentra, tiene un sentido, que en este caso me lo da la flechita, tiene un punto de origen, ¿sí? De esa forma he logrado descomponer el vector, ¿sí? Con la componente horizontal en X, la componente vertical en Y. Y eso es lo que hemos representado acá, ¿sí? Ahora, normalmente cuando lo vamos a descomponer, no tenemos un grafiquito tan bonito, ¿sí? Sino que al contrario tenemos una flecha en el espacio o simplemente tenemos datos, ¿sí? Por ejemplo, dicen que tenemos un vector cuyo módulo es 5 y que el ángulo respecto del eje X, que ni siquiera sabemos dónde está el eje X, el ángulo respecto del eje X es de 35 grados. ¿Y ahí dónde nos metemos? Bueno, simplemente la componente en X de un vector así, sabemos que la podemos calcular como el módulo de dicho vector, que se suele simbolizar así, multiplicado por el coseno del ángulo que forma dicho vector con el eje X, nunca con el eje Y. Queremos con el eje Y, en vez de coseno es con el seno. Pero, componente en X es el módulo del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X. Módulo de Y es el módulo del vector por el seno del ángulo que forma con el eje X. Listo, con ese calculito ya estamos. 5 multiplicado por el coseno de 35 y tenemos la componente en X. 5 multiplicado por el seno de 35 y tenemos la componente en Y. Y listo, eso es descomponer, no tenemos más misterios que eso. ¿Sí? Eso es todo. Por supuesto, eso viene una explicación que tiene que ver con trigonometría y con los ángulos rectángulos que se forman en el plano, pero queda por un momentito. A repasar. Ahora, ¿cómo lo sumo? Bueno, primero que nada tengo que tener el vector, ¿sí? Que muchas veces tengo en un gráfico, lo puedo leer y veo las componentes, que es lo que hemos estado haciendo al tener componente horizontal y vertical. Y otras veces, como les dije, tenemos el módulo y el ángulo y tenemos que ponerlo con estos dos mini calculitos. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya tenemos los componentes? Bueno, vamos a primero encontrar los componentes de los dos vectores que vemos acá graficados. De este vector, que vamos a llamarlo B, dijimos que tenemos 2 en X positivo y 3 en Y positivo. Para el vector que tenemos de este lado, fíjense que en X, si yo quiero llegar hasta la puntita, tengo que ir desde el origen hasta acá, es decir, hacia la izquierda me tengo que mover 4 unidades, así que este vector, que lo vamos a llamar W, tiene menos 4 en el eje X, y después me muevo una unidad para arriba, más 1, en el eje Y. Como es un 1, nosotros sabemos que 1 por J es lo mismo que J. El 1 no hace falta escribirlo, podría haber puesto menos 4i más J y estaría perfecto. Ahora, ¿cómo sumo estos vectores analíticamente? No puedo sumar peras con manzanas. Y nosotros sabemos de ecuaciones que, por ejemplo, 2x no lo puedo sumar con 2y. De la misma forma, las y con las j tampoco se pueden juntar. Y por eso es que sumamos las componentes horizontales por un lado y las componentes verticales por otro, si queremos encontrar la resultante. Entonces, la resultante en este caso sería componente en X, sumo las X con las X. Menos 4 más 2 es menos 2. Y después las Y con las Y. Más 1 más 3 es más 4J. Y con eso, resuelto gráficamente, hemos descompuesto vectores, lo hemos hecho de forma gráfica, podríamos haber hecho de forma analítica, y luego hemos sumado de forma analítica dos vectores, juntando las X con las X, las Y con las Y, y encontramos una resultante. ¿La queremos graficar? No hay problema, agarramos un color, decimos, me tengo que mover 2 unidades horizontalmente hacia la izquierda, ¡pum! 4 unidades verticalmente hacia arriba, vamos a elegir un color que se ve mejor, 2 unidades para la izquierda y después 4 unidades hacia arriba. Hicimos los dos movimientos, perfecto, ahora los juntamos, las 4 unidades para arriba con las 2 unidades para la izquierda y ahí nos encontramos con nuestro querido vector. Este sería el vector resultante, esta es su componente en Y, esta es su componente en X, que de vuelta las pueden graficar en los ejes o las pueden graficar ahí si quieren verlo un poco mejor y forman el rectángulo completo. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, espero que les sea útil, un abrazo grande y mucha suerte.